¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión que es la número 11 de este año 2025 del Seminario Ambiente, Territorio y Sociedad. Les agradezco mucho a nombre también de la doctora Beatriz y del Colegio de Jalisco en general por estar siguiéndonos por nuestras redes sociales. Y también les agradezco a quienes están aquí presentes en el Salón Alfonso de Alba para escuchar a nuestra conferencista de hoy, quien será presentada por la doctora Beatriz y a quien enseguida le doy la palabra. Doctora Beatriz. Gracias, buenas tardes. Voy a presentar a Nerina Karen Aguilar Robledo. Ella es licenciada en Geografía y Ordenamiento Territorial, maestra en Desarrollo Local y Territorio y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como encargada del Archivo Histórico Agrario de Jalisco, adscrito a la Dirección General de Asuntos Agrarios, así como la Secretaría del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, sección Jalisco, donde participa activamente desde 2010. Su trayectoria profesional abarca desde la atención a conflictos de límites en comunidades huirráricas, así como la definición de límites municipales y estatales en Jalisco. Ha colaborado en procesos de planeación municipal y regional en Tecate, Baja California. Eso fue en el 2013 al 2015 y cuenta con experiencia docente en niveles medio y superior. Y ha centrado su trabajo en la identificación, inventario y registro de vestigios de la industrialización mediante el uso de sistemas de información geográfica. Sus líneas de investigación se enfocan en el patrimonio agroindustrial, los paisajes industriales, las iniciativas de reutilización y la elaboración de inventarios y catálogos patrimoniales. Ella nos va a hablar ahora, ha titulado su participación Industria del retiro social y local, mapeo de actores claves en Chapala, Jalisco. Ay, perdón. Bueno. Sí, bueno, aquí lo menciono yo si quieres. Betty. Se llama, el título de su presentación de la doctora Nerina se llama Paisajes que narran, reconstruyendo el Valle de Autlán, el Grullo en tiempos del Porfiriato. Sí, entonces, disculpe, me cruzaron dos. Sí, gracias Betty, y le damos la bienvenida a la doctora Nerina, te agradecemos que estés aquí y pues te damos la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, doctora Dolores, doctora Beatriz, muchas gracias por este espacio y pues lo que yo les quiero compartir es parte de lo, bueno, son los resultados de la tesis doctoral que acabo de defender hace un mes más o menos. Entonces, para no entretenernos más, voy a compartir pantalla. Se me hace que 2 meses, ¿verdad? Ahí, ya ni sé cuándo la defendí, pero bueno, sí, ya la defendí. Ay, no le puse al principio, espérenme. Listo. Bueno, pues estos son los resultados de la tesis del doctorado en Ciencias Sociales y bueno, primeramente tenemos como el paisaje como una impronta visual que estamos acostumbrados nosotros a apreciar por su belleza. Casi siempre nos atrae la vegetación como este atractivo, ¿no? Visual. Esta es una fotografía de la parte norte de la localidad Puerta del Barro del Valle de Autlán, el Grullo, donde centramos la investigación. Entonces, pero bueno, una de las preguntas, ¿no? De las tantas preguntas que se generaron durante la investigación, era si era posible reconstruir un paisaje sin los datos geoespaciales con los que se cuentan actualmente. Es decir, sin fotografías satelitales, sin fotografías aéreas, sin las estadísticas agropecuarias que tenemos ahora, ni las que maneja INEGI. Entonces, ese era como el eje principal que yo
toda la investigación. Y entonces uno empieza a tener bueno, te vas acercando, vas haciendo zoom a ese gran paisaje y empiezas a ver algunos vestigios. A ver, ¿será con este que se puede apuntar? Sí. Empieza uno a ver ciertas características que resaltan. En este ejemplo, pues tenemos algunas características arquitectónicas, ¿no? Aquí un muro, aquí otras columnas que sobresalen con ladrillos. Luego nos acercamos un poco más y ya nos damos cuenta, pues, que es un chacuaco de ladrillo en la localidad de Ahuacapán. Y luego tuvimos la fortuna de poder adentrarnos en lo que eran parte de las instalaciones del trapiche de Ahuacapán. Y aquí en esta parte era donde se montaban las ruedas que molían la caña. Y entonces, empezamos a interpretar estas pues arquitecturas que van surgiendo, ¿no? Como unas huellas que están en el territorio, ¿no? Las casonas antiguas, la infraestructura hidráulica, en este caso canales, alguno que otro montículo, bueno, este es de cemento en la localidad de Ayuquila, que era donde estaba montado el molino del trapiche, ¿no? En esa localidad. Y por supuesto, el cultivo ya a nivel de piso, pues el cultivo de la caña, ¿no? Tenemos. Esas son nuestras principales huellas que tenemos en el territorio. Por supuesto que tenemos una contextualización en el Valle de Autlán el Grullo, que durante el Porfiriato, ¿no? Pues tenemos que era una zona relativamente aislada de la capital por diversos factores territoriales, principalmente por las vías de comunicación. Es decir, durante el Porfiriato el principal medio de transporte era el ferrocarril y no pasó por esta zona. Pero había diversos caminos y el territorio se organizó de tal manera que se fue conectando hacia el principal medio de comunicación que representaba el ferrocarril. Tenemos también una organización territorial basada en cantones, en municipalidades, y dentro de las municipalidades el tipo de propiedad que se refiere a las haciendas y a los ranchos, ¿no? Hacia 1910 hacia 1888 con las estadísticas de Bárcena, teníamos 12 haciendas y un total de 106 ranchos. Y hacia 1910, las estadísticas que recuperan Patricia Arias y Carmen Rivas, apuntaban que tenían 3 haciendas y 35 ranchos. Entonces, ahí empiezan a surgir más las dudas, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué a inicios del Porfiriato teníamos tantas haciendas y a finales tenemos menos, una disminución bastante importante en ellas? Luego, tenemos algunas transformaciones en el paisaje muy sutiles, pero con eventos puntuales que vamos a ver un poquito más adelante. En este caso, se refiere a la cuestión del agua y de 3 inundaciones importantes que hubo durante este periodo en el valle. También tenemos el auge de otros centros azucareros, como es el de Bellavista, en el municipio de Acatlán de Juárez, y del refugio en Tala. Entonces, las rutas comerciales también tenían una reconfiguración, sufrieron una reconfiguración, que esto nos habla también de una transformación de ese paisaje, porque se iban acomodando conforme iba llegando o iba entrando el ferrocarril a nuestro estado. O sea, todo el tiempo estuvimos guiados por una hipótesis, ¿no? Que iba principalmente en el sentido de comprobar si el tipo de producción que se había heredado desde el tiempos de la colonia con los españoles a la fecha era como una producción mixta, y cómo se impactó o cómo se reconfiguró el paisaje a raíz de la producción agroindustrial.
y cómo impactaba la infraestructura, pues, ¿no? La reconfiguración de caminos, el mercado regional, si hubo un impulso o no, y cómo se fueron definiendo las dinámicas, ¿no? Tanto sociales como territoriales. Tuvimos una metodología con un enfoque mixto, que está prácticamente basada en el análisis desde la geografía física multiescalar y basados en la teoría bueno, se deriva, la teoría principal que guió la investigación es la teoría del geosistema, territorio y paisaje, que deriva de la teoría general de sistemas. Entonces, de aquí surge pues el análisis multiescalar de los sistemas tanto bióticos como abióticos y sociales, es decir, antrópicos. Entonces, también nos apoyamos de, como es una investigación prácticamente en geografía histórica, nos acudimos pues al método de Mark Bloch, que era bueno, él planteaba una especie de un método regresivo que consiste básicamente en tener una imagen, la imagen más antigua que puedas acceder y de ahí intentar reconstruir con las fuentes y con lo que él llamaba los topónimos, los planos parcelarios, las medidas agrarias antiguas y los centros de trabajo. Los centros de trabajo, en nuestro caso y en la realidad rural del porfiriato mexicano, pues eran prácticamente las haciendas, que eran las que concentraban pues los trapiches principalmente. Bueno, también consultamos otras metodologías que coincidían en este tipo de análisis, sobre todo planteaban el análisis del paisaje definido por periodos históricos, agrarios, post-productivistas, y también hacían el análisis interpretativo del paisaje. Y bueno, también como ya lo habíamos mencionado, tratar de identificar las transformaciones que sufría el paisaje e identificar los ritmos a los cuales se fueron transformando cada uno de los elementos que se fueron analizando gracias a la teoría del a la teoría del geosistema, territorio y paisaje. Entonces, para esto, pues, como no tenemos las geoestadísticas ni tenemos las imágenes satelitales, pues acudimos a los archivos históricos como la fuente principal, pues, de datos, ¿no? Para consolidar los datos. Se analizaron todos estos archivos. El archivo de donde obtuvimos mayor información, más localizada, pues era el archivo histórico municipal de Autlán, a quienes agradezco profundamente todo el apoyo que me dieron, porque fueron muchas visitas, mucho tiempo de estar yendo y consultando el archivo. Obviamente el Archivo Histórico de Jalisco, el Archivo General de la Nación, de donde tuvimos algunos expedientes, sobre todo los que tienen que ver con las exposiciones internacionales que se realizaron durante ese periodo en otros países, y tenían las estadísticas muy puntuales de cada cantón. También consultamos la Mapoteca Orozco Iberra, de la cual obtuvimos mapas, y la mapoteca del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, en donde encontramos 5 mapas, 3 de los cuales se refieren a los límites de las haciendas del Valle de Autlán el Grullo. Y por supuesto la Biblioteca Pública del Estado y algunos otros archivos, como fueron el Archivo del Agua, el Citibanamex y el Archivo del Carso, ¿no? De aquí pues obtuvimos datos demográficos, de producción agrícola, producción ganadera, de propiedades y de la industria, que fue complementado con trabajo de campo, observación directa en el paisaje, con 3 visitas así muy puntuales, charlas informales con algunas personas de las localidades, y también de tipo cualitativo teníamos informes y cuestionarios abiertos
que solicitaba el gobierno central a cada uno de los cantones, y los cantones respondían pues a su forma, pues, ¿no? De una manera muy abierta y muy, que fueron al final como unos análisis muy ricos al traslapar o al intentar como hacer como traslape entre la información que se obtuvo de los archivos. Y bueno, teníamos como eje rector el paisaje, como una categoría de análisis, y el territorio que nos permitía articular al paisaje tal cual para obtener este análisis. Y entonces, bueno, ya entrando de lleno, la teoría del geosistema territorio-paisaje nos marca una metodología muy específica, y dentro de ella divide el paisaje de acuerdo primero a su dimensión, ¿no? Que va desde los metros cuadrados hasta los kilómetros cuadrados, y las denomina de distinta forma. Para nuestro caso de estudio, nuestro geosistema es el valle de Autlán el Grullo, delimitado por la cota 1040 de elevación sobre el nivel del mar, y las geofasias que vamos a ver más adelante, que es ya la caracterización o la clasificación de ese paisaje obtenido a través del análisis que se realizó. En los puntitos rojos, que no sé si se alcanzan a ver, pues son estos elementos que hablábamos en un principio, ¿no? Como estas huellas que deja el territorio o que están plasmadas en el territorio, que en nuestro caso eran los chacuacos. Lamentablemente el chacuaco de Autlán durante la pandemia fue destruido, y bueno, ahí ya tuvimos una pérdida de patrimonio pues industrial, que lo estamos catalogando como tal, y bueno, pues ahí nos demuestra la vulnerabilidad de este tipo de patrimonio. Bueno, también hacia grandes rasgos se revisó cómo se formó el concepto de hacienda, o sea, cómo fue evolucionando la propiedad. Vaya, aquí en la encomienda pues no era tal cual una propiedad sobre la tierra, sino más bien tuvo un impacto social en la población indígena, y luego ya fue evolucionando hacia otro tipo como de títulos, propiedades, de los cuales la hacienda de Huacapán surge en este periodo, es decir, entre el siglo XVI y el siglo XIX se consolida la hacienda de Huacapán, de la cual pues hasta la fecha hay algunos restos. Fue desmantelada durante la Revolución Mexicana, pero sobrevive pues al menos las estructuras de lo que conformaba el tapiche de Huacapán. Aún podemos encontrar algunos vestigios. Y desde la colonia a la fecha, sobrevivieron nada más tres, de esas tres haciendas que nos hablaba Patricia Arias y Carmen Rivas. Actualmente solo tenemos dos, por eso nada más puse dos, porque la hacienda supongo, como no ponen los nombres de las haciendas que en esas estadísticas, suponemos que fue la hacienda de el Zacate del Grullo, la que también sobrevivió junto con la de Huacapán y Ayuquila. Actualmente es un óxido, entonces ya no tenemos ningún referente más de la hacienda del Grullo. Y bueno, pues también tenemos los ranchos, ¿no? Algunos métodos, se revisaron los métodos de adquisición que están mencionados por ahí. Y ya para la época del Porfiriato, tenemos una clasificación de las haciendas que están propuestas por algunos autores, como Herbert Nickel, que nos hablaba de los tipos de hacienda por el tipo de producción. Es decir, teníamos ya para el Porfiriato haciendas azucareras, cerealeras, ganaderas, pulqueras y de productos tropicales, ¿no? Como el cacao o el añil, desarrolladas principalmente hacia las costas. Pero también tenemos otro tipo de clasificación, que es de acuerdo al tamaño o a la extensión territorial que poseían, y en este caso pues tenemos las estadísticas
¿no? Que nos muestran cómo estaban distribuidas las haciendas en el caso del estado de Jalisco. Pues en el caso de Autlán, el grullo más o menos andaba en esta superficie, es decir, una superficie media, más o menos, ¿no? Y ya entrando de lleno a lo que viene siendo el análisis del geosistema del valle de Autlán el Grullo, aquí nos apoyamos tanto de los datos vectoriales que cuenta el INEGI, obviamente nos fuimos a las series más antiguas, para de ahí tratar de reconstruir y empezar también pues intuir, bueno, no intuir, no tengo la palabra, pero inducir, sí, gracias, algunos puntos que pudieron modificarse a lo largo del tiempo, ¿no? Que son estos puntitos rojos que se ven por aquí, que son, pues, básicamente explotaciones de bancos de material o minas, que también encontramos ahí en la zona. De su lado derecho tenemos el modelo digital de elevación, ¿no? Que la parte naranja, pues es la parte más baja del valle. Tenemos la Sierra de la Vainilla y esta parte de las lomas, el lomeriote o lomas tendidas, que clasificamos como tal en las geofasias. Y la parte más baja corresponde al río Tuxcacuexco, ¿no? Que es esta parte de aquí. Ya de aquí hacia el este, ya hay una como irrupción ya no hay una continuidad del valle como, bueno, sí, geográficamente sí, porque, bueno, las cotas de elevación pues nos dan a entender que sí. Miren, si acá lo vemos en el lado izquierdo, la cota de elevación llega hasta aquí, ¿no? Y de aquí se abre. Entonces, pues es un valle de tipo abierto, con las inmediaciones de las serranías que tenemos alrededor, pero decidimos acotarlo por el límite municipal de El Limón, para tener una acotación territorial más precisa. Ya de ahí nos vamos al análisis de las topoformas, de la geología, que estas, si regresamos como a ver la clasificación de la teoría propuesta, pues los tiempos geológicos, o pensando también como en los términos de Brodel, pues son tiempos muy largos de análisis, ¿no? Demasiado largos. Nosotros nos acotamos por un periodo medio, que es el porfiriato, pero es decir, hay como una intercomunicación entre los tiempos largos y los tiempos cortos, que son eventos puntuales, como las explotaciones de los bancos de material, y que ya en geografía nos vamos más a puntualizar los cambios, ¿no? Que pudieron haber tenido el territorio del Valle de Autlán. Igual sucede con las unidades climáticas, el mapa climático. O sea, bueno, no son eventos como tales, sino tardan mucho tiempo en cambiar, ¿no? Bueno, ahora con el cambio climático que hablamos hace rato, pues ya es otra cuestión, pero en términos generales, pues llevan un lento proceso de manufacturación. Voy a cerrar esto de aquí porque... Y bueno, ahora sí, entrando a los eventos puntuales, tenemos 3 inundaciones importantes durante todo el periodo analizado. Una hacia 1878, que es la tabla que se muestra aquí, donde había personas, predios y algunas características que mencionaban así muy puntuales en los registros que encontramos en el archivo de Autlán. La más caótica y más importante fue la de 1890. Y hacia 1906 hubo otra inundación, pero de la cual se levantó hasta un registro muy puntual de personas, lugares, cuántas, se cayeron bardas, se llevó ganado, se perdieron cosechas. Fue algo bastante importante que registraron muy minuciosamente y que se encontró el registro completo en el archivo de Autlán.
que consistió en una inundación que viene desde el río del Jalocote o del Cangrejo, que es toda esta parte. Aquí está la reconstrucción de la ciudad de Autlán hacia 1900 más o menos. Ahora ya está más grande, que fue era la mancha que se veía al principio en el mapa de trabajo de campo. Y bueno, pues siguiendo toda esta, aquí está, todo este río fue que hubo las inundaciones, ¿no? Y reportaron así muy puntualmente. Lo curioso fue que justo cuando estaba terminando de capturar todos los destrozos que había causado la inundación, que duró por 3 días con lluvias de periodos continuos, hablaban de periodos continuos de pues una lluvia torrencial, pues bueno, bastante continua y muy fluida, pues sucedió una avenida, ¿no? de este río, y también hubo destrozos materiales durante, me parece que fue en el 2023, si no me equivoco, 2023 por ahí, 22 o 23. Ya no cambié. Y ya entrando al sistema natural biótico, es decir, lo que tiene vida, pues tenemos los suelos principalmente y la vegetación. De la vegetación, todos los autores coinciden en que pues es la que más ha cambiado o la que más cambios tiene en la escala humana, pues de una persona, ¿no? Entonces, podemos apreciar. Y de ahí que los métodos actuales, modernos, del análisis de percepción remota, pues nos permitan hacer análisis muy puntuales de cómo cambia y evoluciona el paisaje a través de las imágenes satelitales. En nuestro caso, pues era muy difícil accesar pues a la vegetación. Sin embargo, pues tenemos esta imagen que empieza a elaborar el INEGI, bueno, no el INEGI como tal, sino la Comisión de las Cartas Centenal, siempre se me olvidan las siglas, pero son hechas o elaboradas hacia 1974, pero de ahí logramos obtener listados de vegetación, tanto de árboles, sobre todo había reportes muy puntuales y casi, pues no de cada año, pero sí de ciertos años, de los árboles, diámetros, las copas de la altura, pues, de los árboles, y si eran considerados como maderas finas o de uso común. Ajá, o de leña. Y también te encontramos, bueno, aquí hicimos una representación de la población hacia 1900 en color verde y hacia 1910 en color rosita. Lo que nos ayuda a representar la población con mapas o con este tipo de gráficos, pues es saber cómo surgen algunas localidades hacia 1910 con los rosas, y con los verdes, cómo pues algunas se mantienen, otras incrementan su población, otras disminuyen, pero se va viendo un poco más a detalle la dinámica poblacional en todo el valle entre esos dos periodos, ¿no? Entre una década, vaya, de análisis. Y luego ya entramos más a la consolidación del territorio del Valle de Autlán el Grullo, es decir, aquí nos enfocamos a ver cómo evolucionaron los caminos, principalmente las comunicaciones, las rutas comerciales. En el mapa de la extrema izquierda tenemos varios años representados con líneas intermitentes, cómo fueron modificándose cada una de los caminos, que esto pues responde prácticamente a cómo fue avanzando el ferrocarril, ¿no? En nuestro estado. Primero, que a esto también responden las rutas comerciales entre 1896
y 1901, cómo pasan de irse primero hasta pues primero se van hacia a Meca, alcanzar, el objetivo era alcanzar la estación de ferrocarril más próxima para ahí colocar sus productos que se elaboraban en el Valle de Autlán. Y entonces esto se fue modificando conforme fue avanzando el ferrocarril hasta llegar a Sayula, por ejemplo, y finalmente hasta Manzanillo. Aquí cabe señalar que para este periodo hubo un acontecimiento muy importante que fue la desincorporación del cantón de Tepic, del territorio de Tepic, del estado de Jalisco, por lo que se pierde el puerto marítimo de San Blas. Y los intelectuales de la época, como Bárcena, empiezan a plantear la necesidad de tener un puerto marítimo en el territorio de Jalisco. Entonces se proyecta hacia Chamela, ¿no? Hacia las costas de Jalisco, que, bueno, este es el cantón de Autlán, lo reconstruimos también por medio de la cartografía histórica, y entonces se empieza a proyectar hacia esta zona el puerto marítimo, ya fuera en Chamela o en Cihuatlán, y a la par se plantea la construcción del ferrocarril que pasaría por Autlán y llegaría hasta las costas de del puerto, pues, ¿no? Que conectaría. Entonces había una que iba a conectar hacia Chamela y otra hacia Melaque. Pero, sin embargo, no se logró consolidar ninguno de los dos proyectos porque no hubo como un interés, no generó un interés como tal, y terminó yéndose el ferrocarril hacia Manzanillo, y justo ahí es cuando la región de Autlán pierde un poco la importancia, entonces ya se desvía la ruta hacia Manzanillo. Y bueno, dentro de la propuesta de Mark Bloch, que hablaba sobre el análisis de la propiedad y de los planos parcelarios, pues bueno, encontramos estos dos planos de la hacienda de El Zacate el Grullo y de Ayuquila, y algunos logramos reconstruirlos o georreferenciarlos de una manera muy aproximada, porque tenemos pocas referencias geográficas que nos permitan hacer una escala adecuada o escalar el plano de manera adecuada con los sistemas de información geográfica, pero pese a las dificultades, pues, técnicas, cabe decirlo, pues, se pudo reconstruir los mapas históricos o de propiedad, ¿no? En este caso tenemos la reconstrucción de la hacienda de Aguacapán, y acá está la hacienda de Ayuquila, como tal. La del Zacate el Grullo no la pudimos reconstruir, perdón. Esta es la de Ayuquila, esta que estamos viendo, la de la derecha, y aquí en el mapa la estamos viendo en la parte norte en rojo. Y Aguacapán lo tenemos acá en rojo al sur. La comunidad indígena de Autlán la tenemos colindando con Aguacapán. De aquí hay un estudio sobre un conflicto de límites que tenía la comunidad de Autlán con la hacienda de Aguacapán, también más o menos un poco antes del Porfiriato, del cual habla Ana María de la O, de este conflicto, y gracias a ese conflicto encontramos este plano de la comunidad indígena de Autlán. Entonces, estos otros que están en café o en marroncito son cartografía que tenemos en el Archivo Histórico Agrario de la Dirección de Asuntos Agrarios. Son precisamente para el reparto. Suponemos que todos estos que están aquí son diferentes haciendas, pero suponemos que debido al reparto, pues se fueron fragmentando, y entonces lo que logramos reconstruir, pues son estos polígonos que nos dan una idea de cómo estaba distribuida la propiedad, más o menos antes del reparto agrario, que
y la revolución, pues, que es el periodo que nos toca. Encontramos también otro plano que no tenía, lamentablemente no tenía ni autor ni fecha, pero suponemos que está situado entre, pues en este periodo, yo creo que era como previo al reparto agrario, un poco anterior al reparto agrario, y más o menos como hacia 1905, yo calculo que es la fecha, porque más o menos ya coincide, bueno, si lo ponemos con una imagen satelital actual, coincide casi a la perfección todos sus bordes y toda pues, la división hacia el interior del plano. Sin embargo, por ejemplo, ya la hacienda de Ahuacapán ya estaba dividida y coinciden, por ejemplo, algunas de las fracciones con algunos planos que no pudimos reconstruir de la Dirección de Asuntos Agrarios, pero coinciden con las reparticiones que se hicieron hacia el ejido de Ahuacapán. Y bueno, este es como el mosaico de propiedades. También logramos encontrar los tipos de terrenos, si eran de temporal, de riego, sin cultivos, si eran para pastoreo o si eran bosques, ¿no? Una cartografía importante es la que fue realizada por Mariano Bárcena hacia 1887, en la cual realiza una representación de los principales cultivos por cantón. Pues cuando estaba investigando, cuando estaba haciendo trabajo de archivo, pues trataba como de encontrar si había informes pues de Mariano Bárcena, ¿no? Que a lo mejor hubiera estado en la región o oficios de que iba a ir o algo así. Y no, lamentablemente no encontré nada. Lo que sí encontré eran reportes puntuales de las producciones agrícolas que más bien eran enviadas al gobierno central y pues me imagino que ahí Mariano Bárcena recapituló todo y hizo un esbozo de los cultivos, lo cual es muy interesante y un esfuerzo muy importante cartográfico para la época, ¿no? Es decir, esto no tiene a lo mejor la precisión que ahora tenemos, pero sí nos da una idea de la distribución de la distribución en cada cantón, ¿no? De las producciones. Y coincide, o sea, si aquí tenemos nuestra zona de estudio en rojo, y si recordamos el mapa anterior de las propiedades, pues coincide también en gran medida con las haciendas, con la distribución de las haciendas. Lo que nos confirma que efectivamente las haciendas eran los centros de producción, al menos en tiempos de Porfiriato. Y bueno, ya tenemos aquí un comparativo de los terrenos de cultivo temporales y de riego con los no cultivados, incluyendo aquellos de los pastos, hacia 1911, por localidades. O sea, vaya, la información agrícola que tenemos durante el Porfiriato no tiene una estandarización como tal. Tenemos información muy diversa, desagregada a veces por municipalidades en grueso y a veces por localidades. Entonces, eso dificultaba muchísimo el trabajo de interpretación, el trabajo de graficar, ¿no? Cada producción. Entonces, esos son como los retos que te enfrentas cuando estás trabajando con la geografía histórica. Pero bueno, de alguna manera se trató de solventar y se realizó. Por otro lado, tenemos pues la ganadería, ¿no? O sea, tenemos una ganadería importante, sobre todo de producción de ganado vacuno. Y de igual manera, por ejemplo, aquí, o sea, si nos regresamos, ¿no? Los terrenos cultivables y los comparamos con los terrenos para pastar, pues obviamente los que se llevan mayor superficie, que necesitan por las condiciones del desarrollo de la ganadería, pues necesitan mayores extensiones de tierra y aquí lo vemos clarito, ¿no? O sea, cómo comparamos lo cultivado contra
lo de pastoreo, pues gana por mucho el pastoreo. Y acá lo vemos igual, ¿no? También lo tenemos desglosado por localidades. Y bueno, pues yo espero que en los que están por en vivo vean con mayor claridad las gráficas, porque me quedan muy lejos. Pero, pues bueno, aquí los tenemos por localidades. Y también la producción de ganado menor, que se refería a ganado bovino y algunos de cabra. ¿Cuál era el otro? No me acuerdo. Y los porcinos, el ganado porcino, que eran los tres principales que se desarrollaban también. Aquí es importante que una de las charlas que tuvimos con gente de la localidad nos hablaban de que todavía más o menos como hacia 1930, 1940 estábamos calculando porque nunca me supieron decir muy bien, pero todavía se mandaban las manadas de puercos por los cerros, pues flacos, y en el camino los iban engordando hasta llegar a Guadalajara, ¿no? Entonces era como, todavía era usado, ¿no? O sea, muy recientemente, ¿no? Después del porfiriato de esto. También encontramos, pues bueno, ya el consumo de carnes, tal cual, los animales sacrificados, el peso de la carne, el valor, ¿no? De la carne. Son estadísticas así muy completas, bueno, a lo mejor no tan específicas como actualmente las podemos encontrar, pero sí nos dan una idea de cómo se manejaba en ese tiempo. Y ahora entramos ya de lleno a lo que viene siendo la configuración del paisaje del Valle de Autlán el Güiro. De aquí nos apoyamos con la toponimia, con el análisis de la toponimia, y, por ejemplo, en el archivo histórico de las localidades del INEGI, pues nos dedicamos a rastrear todas aquellas localidades que tuvieran que ver con nombres alusivos a la agroindustria. Y encontramos todos estos, ¿no? Que el trapiche, que el molinito, la caña, los riegos, el molino de fierro, y complementados con la cartografía de la extinta Comisión Agraria Mixta de la Dirección de Asuntos Agrarios, pues tenemos, bueno, aquí por ejemplo, el molino de hierro, ¿no? Lo tenemos aquí, esta misma, que pues es esta de acá abajo. Y luego tenemos la de mezcales. Esta es una cartografía, si no mal recuerdo, de la Mapoteca Orozco y Berra. Y bueno, ya. También, por otro lado, hicimos el inventario del patrimonio industrial que encontramos en la zona, algunos vestigios como tal. Cabe señalar que, bueno, el patrimonio industrial es, pues yo no sé si de todos los tipologías del patrimonio, el patito feo, pero pongámosle así porque es el más vulnerable, ¿no? De todos, porque siempre está en manos privadas, ¿no? También el patrimonio arqueológico tiene dueños y se han hecho las expropiaciones y etcétera, pero tienen una valorización muy distinta al patrimonio arqueológico, al religioso, no sé, ¿no? Entonces, a veces las personas de los medios rurales es el único patrimonio que tienen. Entonces, de ahí la importancia como de difundir que, pues que ese patrimonio es importante, que ellos tienen ahí una beta a explorar, a conocer, a explotar, y que lo vean, y también de verlo en conjunto. Aquí es algo muy importante porque, pues, si, a ver, déjenme ver si tengo acá, no tengo. El mapa, por ejemplo, de una localidad a otra, tenemos, no sé, kilómetros de distancia, pero aparte tenemos 1, 2 chacuacos en una localidad, en otra tenemos otro, en otra ya lo desaparecieron. Entonces, de ahí la importancia de contemplar el patrimonio industrial como un paisaje, para tratarlo en conjunto y de manera pues mucho más integral, porque si lo vemos así como vestigios, pues estos vestigios se pierden.
con el tiempo. Esta es la parte de Ayuquila. Estos son personas de Ayuquila. Él es el que nos narró cómo se iban las manadas de cerdo por los cerros, y ellos dos eran trabajadores de la hacienda de Ayuquila. Allí se conocieron, allí se enamoraron, se casaron y vivieron toda su vida, y narraron con lujo de detalle la elaboración del piloncillo en el trapiche de Ayuquila, ¿no? Entonces, tenemos, por supuesto, una clasificación propuesta para la agroindustria, ¿no? Que va desde las edificaciones, el molino, las bodegas, las oficinas, las viviendas de los obreros, la hacienda como tal, si era un ingenio, un trapiche, el equipamiento y como equipamiento fijo, pues una planta eléctrica, las chimeneas o chacuacos, sistemas de bombeo, canales de agua, presa, todo eso es parte de una agroindustria. Y todo eso es lo que hay que empezar a difundir en las localidades, que es importante conservar o que es importante tener en la memoria. Los canales de agua yo estuve buscando como loca el antiguo acueducto que había en el Grullo, cercano al Grullo, y porque ya había yo caminado por ese acueducto, y ahora con la investigación dije, no, pues voy a regresar y lo voy a inventariar y voy a tomar medidas y voy a hacerle su ficha. Pues no lo encontré. No sé si estaba buscando en el lugar incorrecto, no sé si todavía ojalá la gente del Grullo nos pueda decir, sí, aquí está, y nos ayude a localizarlo para inventariar ese patrimonio, porque sí, no lo encontré. Y bueno, de parte de ese patrimonio industrial, pues está compuesto también no solamente de las edificaciones o físicas o que no se mueven, de los inmuebles, pues, sino también de los muebles. Y en este caso, estas son partes del molino del trapiche del Jalocote, que se encuentra. El Jalocote es una, ¿cómo lo podríamos llamar? Como una excepción, un caso de excepción del Valle de Autlán el Grullo, porque se encuentra en la mayor altitud del valle. Es decir, si todo el valle y todos los trapiches que encontramos estaban a la cota más elevada, que eran los 900 metros sobre el nivel del mar, este estaba hacia los 1040 más o menos sobre el nivel del mar, y aprovechaban pues el agua que venía bajando de la Sierra de Leverías hacia el valle. No, obviamente sale de la delimitación de la zona de estudio por la altitud, perdón, pero como es una localidad que hasta la fecha hay una comunicación continua de personas que van y vienen hacia el Jalocote, pues decidimos también meterlo en el análisis, y también como en el entendido de manejar el paisaje como en su conjunto y los vestigios en conjunto, no como sitios aislados o vestigios que se encontraron. Entonces, ya tenemos una estructura aquí más puntual de cómo se clasificó las unidades de paisaje, gracias a las geofasis y a todo el análisis cartográfico de la geología, de los climas, de la vegetación, de la producción. Obtuvimos estas unidades de paisaje, que son la planicie agrícola, el piedemonte, las laderas tendidas, la Sierra de la Vainilla y la selva baja caducifolia, como 5 geofases que componen o conforman el paisaje del Valle de Autlán el Grullo. Y estas nos ayudaron a hacer una análisis mucho más puntual del paisaje en campo y de los vestigios que encontramos, ¿no? Entonces, bueno, los vestigios que encontramos están hacia el suroeste. En el momento que levantamos la ficha, pues estaba todavía en pie el Chacuaco de Autlán, y en el Grullo, pues, ¿no? Que bueno, también ya desapareció la hacienda, y Ayuquila, perdón, se me estaba yendo Ayuquila, pero acá está al norte.
de la zona de estudio. Entonces, bueno, entrando de lleno a analizar cada una de las geofacies, tenemos la planicie agrícola y tenemos, por ejemplo, bueno, primero el acercamiento visual o la interpretación de paisaje, ¿no? Con el cultivo de la caña, con las infraestructuras de los canales de agua, que muchos fueron construidos hacia, perdón, hacia 1940 con el distrito de riego, pero hay algunos muy antiguos, por ejemplo, había unos de Ahuacapán que tampoco alcancé a regresar para ya tomarles las fotos muy puntuales, pero bueno, ahí están. Y sobre todo tenemos, bueno, hicimos aquí una aproximación con el cultivo de la caña por medio de, pues, gráficas circulares de la producción que se llevaba a cabo en cada uno de los centros, ¿no? Por ejemplo, Autlán era el de mayor producción y de ahí nos vamos hacia Huacapán, a Yuquila, y acá, si no me mal recuerdo, es la hierbabuena. No, perdón, acá está la hierbabuena. Ajá, te Comalán. Gracias. Yo creo. Y bueno, la propiedad dentro de esta geofasie, pues aquí la vemos. Lo curioso es de que las haciendas, pues estaban más hacia las orillas, no tanto en la planicie agrícola. Eso fue uno de los como descubrimientos muy, muy extraños que uno tiene en el desarrollo de la investigación, porque esperarías, ¿no? Que las haciendas pues tuvieran mucho mayor extensión hacia el valle, ¿no? Porque fuera el valle como algo más, asociando el valle como algo más productivo, pues no, estaban casi más bien hacia lo que viene siendo el piedemonte. Y bueno, entonces, ¿por qué? Ahí es cuando siguen surgiendo las dudas y tratar de responder el por qué. Y aquí tenemos, por ejemplo, el modelo de elevación como tratando de entender las zonas de anegación o de agua, ¿no? Las partes más bajas como las partes inundables. Y bueno, aquí vemos cómo pues las haciendas pues van rodeando todo eso. Pues algunos de los vestigios que encontramos ahí fueron el Chacuaco de Ayuquila y la hacienda de Ayuquila. La Sierra de la Vainilla. ¿Qué sucede con la Sierra de la Vainilla? Pues prácticamente la teníamos como un uso para para el ganado, principalmente, para pastar el ganado, y se confirma justo. Aquí utilizamos otra base de datos que viene siendo la del Registro Agrario Nacional, las poligonales de los ejidos que están actualmente, porque podemos acceder no solo a las poligonales, sino a los usos comunes y a los usos parcelarios, ¿no? O a la parcelación, las zonas parceladas, perdón. Y el uso común normalmente se asocia para el ganado, ¿no? Y se confirma. Entonces, se confirma por el uso tanto de los usos comunes de los ejidales, de los ejidos, perdón, como la cartografía de INEGI de 1970 y también por algunas referencias que nos dieron en campo de que efectivamente se utilizaba para pastar el ganado. ¿Y cómo se ve? Pues se ve así. Esta es la Sierra de la Vainilla. Sí, es como esa impronta topográfica que está entre Autlán, que está aquí, y el Grullo, ¿no? Entonces, atravesado por ella o vas por toda la carretera aquí, de un lado hacia otro, viendo la Sierra de la Vainilla. Y luego, hacia el este de la zona de estudio, tenemos las laderas tendidas, que, pues tal como su nombre lo dice, pues son lomas, lomeríos, zonas de lomeríos, donde ya empiezan actualmente a aparecer otros tipos de cultivos como el agave,
Aquí está. Y bueno, no sé si la foto lo refleja, pero bueno, esta es como una de las caminos que iba de San Miguel a San Juan de Mula. La selva baja caducifolia, que más o menos se ve así en tiempos de estiaje. Aquí es la entrada hacia la cabecera municipal de Limón, donde también tenemos agave sembrado, es decir, ya empieza a haber como otro tipo de cultivos más que la caña, ¿no? Y el piedemonte, que para la época nos daba otro tipo de cultivos, como eran el café, principalmente, y el tabaco, ¿no? Y aquí tenemos algunos reportes por localidades de la producción de tabaco y de la producción de café hacia 1910. Entonces, esto nos permitió pues graficarlo de esta forma y como, bueno, el piedemonte pues prácticamente rodea todo el valle, ¿no? Y es lo que nos da como esa separación entre una unidad y otra. Y pues así se ve el valle, que es la foto que teníamos de portada. Pero otra de las cuestiones que también nos importaba y que también habla pues Mark Bloch, era pues también de entender los actores principales, quiénes eran. Y entonces para encontrar a los actores principales, pues fue un trabajo, o sea, ni se ve porque fue un trabajo como prácticamente de 2 semanas hacer este cuadrito para encontrar a los actores principales, ¿no? Que prácticamente eran dueños e industriales en el valle de Autlán el Grullo durante el Porfiriato. Y pues entre ellos estaba José María Topete, Gregorio Rivera, que era Gregorio Rivera era dueño de la hacienda de Ayuquila, Aniceto Villaseñor, Carlos Valencia, que era el dueño de Ahuacapán, Irineo Barragán, Miguel Elortegui, Gregorio Michel, eran principalmente dueños e industriales de algunas haciendas. Y también algo que hablaban y que no, la teoría del geosistema, territorio y paisaje, y muchos del tratamiento, sobre todo cuando se adentra uno a trabajar el concepto del paisaje, pues también hablaban pues de que para considerarse como un paisaje, como o una sociedad con paisaje, hablaban de que tenían que referirse al paisaje de diferentes maneras, ¿no? Pero también de que hubiera representaciones artísticas del paisaje, ya fueran literatura, pintura o música. Y para el caso que nos ocupa, pues afortunadamente pues está Atanasio Monroy, ¿no? De un pintor muy famoso de la zona, que aquí nos representa el cañero como tal, como oficio, y acá abajo nos presenta pues un paisaje al fondo, ¿no? que está presente ahí en el Valle de Autlán y Grullo. Y bueno, algunas de las conclusiones que llegamos, pues es que es un valle de tipo abierto, porque la geografía es bastante compleja, rodeado de serranías, que para la época de estudio era de muy difícil acceso, con suelos sumamente ricos y un clima que favoreció la explotación de monocultivos como era la caña. Incluso valorados, era un valle valorado como de mejor calidad incluso que el valle de Ameca y ahorita se me fue el nombre del estadista que lo cataloga como tal, de Ameca y de Sayula, pero estaba allí, ¿no? Y bueno, la zona de estudio la consideramos como un paisaje histórico vivo de tipo cañero, que se afianzó, o sea, inició durante la colonia y sigue vivo a la actualidad, incluso ahora con el actual ingenio Melchor Ocampo, sigue la producción de azúcar bastante importante. El ferrocarril, si bien no llegó a Autlán, logró articular un mercado regional
en función de cómo se fue rearticulando hacia las estaciones, ¿no? O cómo fueron sacando la producción hacia otras estaciones. Logramos identificar los principales actores. Solo 2 haciendas datan que sobreviven o sobrevivieron a algunos vestigios hasta la actualidad, pues son las de Ahuacapán y las de Ayuquila. Esto, el tipo de restos de vestigios que nos encontramos de estas haciendas, bueno, perdón, el resto de las haciendas surgieron en tiempo del Porfiriato, lo que nos habla de una formación tardía o de las haciendas o en la etapa tardía del desarrollo de la hacienda como tal, y con extensiones medias territoriales y con cierto grado de modernización, sobre todo en Ahuacapán y en Ayuquila, que eran las principales productoras de azúcar y de piloncillo. En general, identificamos como un proceso difuso de apropiación. Esto porque las localidades alusivas al proceso agroindustrial pues desaparecieron con el tiempo y los restos patrimoniales pues están muy vulnerables a desaparecer, como ya sucedió en el caso de Autlán. Y por lo que es importante conocerlo, como he venido insistiendo, tratar el paisaje como un conjunto y no solo como vestigios. Es decir, aquí pues sí son buenas las declaratorias que hace el INAH en las cabeceras municipales, donde pues intentan como hacer una poligonal de los principales monumentos que tiene cada localidad, pero por ejemplo en el caso de Autlán, el Chacuaco que estaba en pie en la localidad, que además cabe decir que surgió más posterior a esta época de análisis, pero surgió en el Inter entre la revolución y el reparto agrario. Ahí fue cuando fue edificado el Chacuaco de la cabecera municipal de Autlán, y que fue destruido principalmente porque no estaba tampoco en la zona de protección que marcaba Lina, ¿no? Entonces, de ahí la importancia también de hacer hincapié en el patrimonio industrial como una herramienta, pues para valorar el poco o escaso patrimonio que tienen las localidades a nivel rural. Y pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Dejo el contacto por si a alguien le interesa el tema. Gracias. Muchas gracias, doctora Nerina. Vamos a escuchar si tiene el público presente algún comentario, pregunta, y enseguida le daré la palabra a la doctora Beatriz por si tuviera algún comentario que hacer. A mí me gustaría preguntar si identificaste, que también era parte de la investigación, esta producción que se hacía en Autlán, ¿cuál era su mercado principal? Si era Guadalajara, Ameca, como era una zona más o menos aislada, como lo mencionas, prácticamente pegado a la costa, ¿no? Que siempre fue una zona muy aislada. Entonces, abrirse mercado me imagino que era muy difícil. También por eso a lo mejor esos procesos industriales fueron más lentos, pero tiene que ver mucho también el mercado. Entonces, si se habla de producción de piloncillo, ¿cuál era el mercado principal? Si se habla de ganado, ¿cuál era el mercado también? Si se iba a la parte de la costa, Colima, que a lo mejor Ciudad Guzmán, que tenía esa salida, ¿no? Por Tonaya, por este lado, o Ameca, que era otra parte, ¿no? ¿Cuáles eran sus destinos? Y la otra pregunta es, si alcanzaste, que sí lo reflejas, pues, pero también se ve como un proceso de este cambio en el porfiriato, de la evolución de los cultivos a los monocultivos, ¿no? Tenemos los cultivos tradicionales de maíz, cacahuate, que eran propios de los asentamientos indígenas, camote, la calabaza, ¿no? Todo esto, si se alcanzó a identificar en este periodo de análisis, hacia los monocultivos, que son la tendencia a la industrialización
o si hubo alguna resistencia en lo que tú notaste de los asentamientos humanos en Autlán, como comunidad indígena, hacia el industrial. Bueno, pues si me permiten, como tenemos poco tiempo, si juntamos preguntas, si alguna hubiera por aquí más. Y si no, hay... Perdón, quiero preguntarle, entonces las pocas áreas cafetaleras desaparecieron. Sí, muy buena pregunta. Yo muy brevemente, si trabajaste con las fichas de línea de registro o si estableciste variantes para hacer tu catalogación. También tenemos un comentario en la red. Si me permiten leerlo. Para juntarlo todo, ir juntando todo, por si hubiera una pregunta, lo estás anotando. Sí. Bueno, Amelia Aguirre, bueno, tiene un comentario, pero déjenme ver una pregunta. Bueno, al final digo los comentarios, por lo pronto las preguntas, entonces. Ok, bueno, conforme a los destinos de la producción, principalmente se iban ahora, bueno, después de la investigación, creemos que el ganado, la ganadería, su principal mercado era la ciudad de Guadalajara. Entonces, por cómo se narraban el volumen de producción de ganado, era bastante importante, era muy importante de hecho. Entonces, sí creemos que el mercado principal era Guadalajara. Pero en el caso del resto de cultivos, parece ser que era, sí, más regional, pero más hacia Sayula, San Gabriel, como esa zona. Y también hacia Meca, porque las narraciones pues hablan de cómo se fueron estableciendo esas rutas, ¿no?, de comerciales y hacia dónde se iban, que más bien era hacia el norte y hacia el este de la zona. La transición de la diversificación de cultivos que tenían los nativos, de esta sí habla un poco más Oliver Sánchez. Ella pues trata sobre todo del cultivo de la cochinilla grana, pero a la par como se combinaba con cultivos tradicionales como el maíz y otros, el añil, por ejemplo, que ya se comercializaba, y cómo sí se fue transformando, me imagino que fue ya durante la colonia, sobre todo como que el impacto más fuerte fue durante la colonia, porque pues fue cuando se establecieron los ingenios, ¿no?, los trapiches en las haciendas. Y sí hubo como una mayor transición hacia la caña durante el porfiriato. Creemos que fue como se priorizó más, vaya. Y al igual hacia del café, ya no encontré yo registros, excepto de un solo año, que era 1911, me parece, y ya no encontré más registros de que hubiera en otras, o sea, que se reportaran en otras fechas, pero es muy difícil saberlo porque como no hay un continuo de datos, era como lo iban pidiendo. De hecho eran cuestionarios de tipo abierto, no eran, algunos eran con preguntas muy puntuales, o sea, montos, esto y lo otro, pero en este caso era nada más si se producía o no café, si se hacía sobre las laderas, que en este caso narraban que sí, y pues prácticamente quedaron como producciones más bien locales para el consumo local. Y finalmente, sobre las fichas de lina, más bien hemos estado trabajando con, bueno, de las fichas de lina sí tomé algunas cosas, pero no la apliqué como tal, porque pues tenemos como
hay que hacer como ya empezar a clasificar, vaya, el patrimonio industrial de una cierta manera. Y lo que sí me basé mucho, se me fue el nombre, fue en una ficha que, ¿te acuerdas cómo se llama la persona que tuvo mucho que ver en la denominación del paisaje del tequila? Este arquitecto, bueno, es un personaje. Tiene para Jalisco y implementó una metodología, vaya, de registro del patrimonio material. Y entonces me basé mucho en esa metodología porque pues marca así como muy, muy específico. Yo sé que lo oficial es el INAH, pero queríamos hacer como una adaptación muy puntual hacia lo que viene siendo el patrimonio industrial y empezar a catalogarlo, ¿no? A ya tener una, pues sí, como tal una propuesta distinta. Ajá. De todas formas, las fichas es todo un tema, porque nadie se pone de acuerdo con las fichas. Ya se ha intentado hacer en varias ocasiones un trabajo como de unificar para poder establecer una ficha y pues hasta la fecha no lo hemos logrado. Pues yo tengo 15 años trabajando en patrimonio industrial y en el organismo pues todavía no encontramos, entonces ahí estamos trabajando, implementando una metodología propia, básicamente. Gracias. Sí. Muchas gracias. Pues voy a leer estos comentarios para que reacciones. Está el de Carmen Mártir Rodríguez. Dice, muchas felicidades por su ponencia. De lo que comentaba de lo industrial en arqueología, también hay una rama que lo estudia. Es la arqueología industrial, que es precisamente la intervención arqueológica en lugares industriales. Por poner un ejemplo de ese trabajo, el Parque Fundidor en Monterrey. Bueno. Y luego está Amelia Aguirre, quien te manda felicidades. Dice, me pareció muy necesaria e interesante esta conferencia. Gracias por compartir estos valiosos hallazgos. Eran 3, gracias Amelia, gracias Carmen por sus comentarios. ¿Había otro? Jaris, ¿no lo ves? Eran 3. Sí, también era de la misma persona, más o menos en la misma línea, sobre el tema de fundidora. Bueno, entonces nada más son estos 2. Doctora Beatriz, ¿algún otro comentario que quisieras añadir? No, realmente, pues felicitarla. Fue muy claro, muy ilustrativo su presentación y vaya que un gran esfuerzo por sintetizar este trabajo tan amplio. Sí, Gracias. gracias Betty por estar aquí al pendiente. Pues yo quisiera hacer un comentario final también para resaltar, para subrayar la importancia del paisaje como una categoría útil de la geografía, ¿no? Del espacio geográfico para entender los procesos actuales y también del pasado. Es un reto, ¿no? Reconstruir un paisaje del pasado, si bien estudiarlo un paisaje actualmente, un paisaje actual, contemporáneo, mucho más un paisaje histórico. Muy, muy interesante tu investigación y con mucho que seguir platicando, considero. Yo creo que hay que ver sobre todo la cuestión del patrimonio industrial, ver los cambios también de la vegetación que pueden significar, seguramente que lo has indagado, la cuestión del consumo de estos productos que tienes ahí registrados. ¿Qué nos dicen de la sociedad de ese momento? ¿Verdad? Además de lo que se producía, lo que se vendía, pero también lo que se consumía en la región. Y me pareció muy interesante también en esa misma línea, que rescataras los principales actores de estas haciendas, porque pues la producción nos habla de gente que tiene conocimiento del mercado, ¿no? Que sabe producir, que puede producir, que genera una economía local, que es la que actualmente han heredado los habitantes de la región, ¿no? Que tú estudiaste.
Pues nada, felicidades. No sé, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Pues, bueno, agradecer mucho el espacio y también como siguiendo el comentario de Carmen, no alcancé a anotar el apellido, Aquí. pero sí, efectivamente, la arqueología industrial, de hecho, todo este interés del patrimonio industrial empieza por excavaciones arqueológicas industriales. Hay incluso maestría y posgrados en Michigan, que es hasta donde yo sé, que forman, ¿no?, arqueólogos industriales como tal. Y sí, de ahí viene mucho. Sí, el Parque Fundidora es un ejemplo, no sé si es el mejor, pero sí es uno de los ejemplos más emblemáticos. Hay otros ejemplos que tenemos en México también bastante importante. En Real del Monte, las minas que rescata la compañía minera, y bueno, el Archivo Histórico y Museo de Minería tiene un trabajo bastante importante en arqueología industrial, y no solamente en el rescate del patrimonio, sino también en la puesta en valor de ese patrimonio. Y creo que lo han hecho de una forma excepcional, porque han respetado muchísimas de las estructuras originales, incluso hicieron hallazgos de en una de las minas, la mina de Dolores, hicieron el hallazgo de unas calderas impresionantes como de 40 metros de largo que estaban bajo concreto, ¿no? Entonces ahí nos habla de un trabajo arqueológico industrial bastante importante que ni siquiera tienen en Inglaterra. Ahorita se me fue el nombre del pueblo, pero de donde vienen esas calderas, porque ahí está el logotipo, ¿no?, de tal lugar, tal año, que siglo XIX, finales del siglo XIX, y ni siquiera en esos lugares de donde provienen tienen esos ejemplos que nosotros tenemos aquí. Entonces, sí hay mucho que explorar. Es una beta increíble y bastante enorme por explotar lo que viene siendo el patrimonio industrial, ¿no? Entonces, Muchos muchas pendientes, gracias. muchos Sí. pendientes por hacer. Sí. Adelante, doctor, y enseguida le damos a la palabra. Me parece muy interesante también la investigación que presenta la doctora por la cuestión de cómo se maneja, lo difícil que es, pues, manejar datos históricos a través de un modelo, de un modelo como es los modelos geográficos, ¿no? Sistemas de información geográfica. Entonces, ¿cómo información antigua la puedes, digamos, cartografiar y de esa manera seguir una línea? Porque está reconstruyendo un paisaje, un espacio que no tenía a lo mejor esa cartografía, pero que a través de los datos que como es en esta investigación, podemos cartografiarla y entonces dar esta línea de investigación, ¿no? Eso es como, creo, muy novedoso y es un ejemplo de cómo a través de los sistemas de información geográfica se puede dar una continuidad de análisis. Sí. Sí, mucha razón tienes, doctor. Es admirable, pues, cómo se puede, eso que llamaste reconstruir, yo lo entendí como adaptar esa información histórica a nuestra forma de dibujar ahora el espacio, ¿no? A partir de los SIG y con sus referencias, ¿no? Con sus referencias geográficas correctas. Eso es reconstruir, ¿no? Sí. Y eso es mucho trabajo. Poner una línea implica horas de trabajo, ¿no? Sí. Ajá. Sí, yo nada más puse, por ejemplo, el ejemplo de los actores, ¿no? Cómo llegué a ello. Pero nunca hablé de la cartografía porque, pues no sé, ya como geógrafa lo asumí de otra forma. Pero sí, por supuesto, reconstruir los planos históricos fue semanas también de, ay no, y si le pongo acá y si le quito y no, mejor lo deshago, mejor lo vuelvo a hacer y hacer una y otra prueba hasta que dices, bueno, esto sí se acerca más a lo que está representado. Y sí, fue todo un reto y al final de cuentas, pues la investigación es como una propuesta metodológica para reconstruir paisajes, ¿no? Para
para estudiarlos con una mirada histórica y geográfica. Sí. Bueno, Ángeles. pues yo nada más así rápido felicitarte, doctora Karen. La verdad es que fue un trabajo impresionante, tanto pues a la hora, como ya te platicaba también el doctor José Juan, pues bueno, a la hora de estar trabajando, ¿no? Con todos los datos, la verdad, ahora sí que pues mis respetos, ¿no? Como geógrafa y también toda esta otra parte que incorporaste, pues de lo histórico y que en la práctica ya está como historiadora, ¿no? También. Entonces, pues muchas felicidades. Y los retos que me imagino, bueno, sí, algunos ya los he sabido, a los que te enfrentaste con el trabajo de campo, ¿no? Que es algo que nos enfrentamos actualmente. Entonces, y pues tú al ser mujer y demás, pues bueno, muchas felicidades y la verdad es que has tenido hallazgos muy valiosos. Sí, sí, muchas gracias. Sí, ya seguramente la gente con la que platicaste les ha interesado mucho saber acerca de tus resultados, ¿no? La gente de la localidad me refiero, Sí, ¿no? Con los que entrevistaste, que te dieron información, qué sé sí. yo. Seguramente están interesados en lo que tú terminaste haciendo en este trabajo de tesis, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente cuando volví en 2023, fui a regalarles la fotografía que vieron de esta pareja de Ayuquila. Fui a regalarle la fotografía y el señor ya había fallecido por el COVID, por producto del COVID. La señora pues ya estaba muy malita, estaba en cama, pero se los dejé ahí a sus hijas y pues es como una forma de ir como intercambiando, ¿no? con las personas. Pero sí, bueno, como apenas yo agradezco mucho el espacio a ustedes porque pues es de los primeros espacios de difusión, ¿no? que tengo para pues empezar a compartir el trabajo. Sí quiero volver, hay algunos proyectos para volver a la zona y de alguna forma regresar como un poco de lo mucho que me dieron, ¿no? Allá. Bueno, pues vamos despidiendo la sesión de hoy. No tenemos, Haris, más comentarios, yo creo que no, ¿la verdad? Pues muchas gracias a todos. Ah, mira, sí, a ver. No, ¿verdad? Bueno, gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, a todos los amigos que están también por las redes sociales, doctora Beatriz, y no quiero despedir la sesión Gracias, sin buenas agradecer, tardes. Gracias. sin agradecer a las autoridades del Colegio de Jalisco que nos impulsan para seguir haciendo este seminario permanente y a todos los equipos de logística del Colegio de Jalisco que nos apoyan mucho para llevar a cabo estos eventos. Pues nada, buenas noches. Estén al pendiente de la siguiente sesión que va a ser el 28 de este mismo mes. Aquí los esperamos, ya sea por las redes o aquí de manera presencial en el Salón Alfonso de Alba del Colegio de Jalisco. Gracias, descansen. Buenas noches. Gracias, buenas tardes, buenas noches.